pasa un poco esto en el periodismo, que hacemos un poco de todo, ¿no? Yo tengo la historia extensa propia, hace 44 años que trabajo de manera eh, que aporto en realidad, primero era para la caja, los jóvenes ni deben saber lo que era, pero eh, lo que ahora es ANSES, antes se dividía hasta los 18, de los 16 a los 18 años, aporté a esa caja, que luego esos aportes iban a lo que ahora sería el ANSES. O sea que tengo al menos, no sé si buenos o malos, pero he contribuido con la seguridad social de este país dentro de los medios de comunicación desde hace 44 años. Que en estos 44 años, que seguramente a la mayoría de los de acá les suena extraño y ajeno, han transcurrido una cantidad de asuntos, de hechos, no solo noticiables, sino que el acompañamiento desde los medios de comunicación de esos eventos ha sido con características absolutamente distintas. Les puedo decir que en eso, hace 44 años atrás, en Mendoza había 4 emisoras en general, 2 canales de televisión solamente, que transmitían además en un horario absolutamente restringido, de las 6 hasta las 12 de la noche, y había, bueno, hubo diarios, a veces 4, a veces 3, a veces 5, y en esa época aún los diarios, y básicamente diarios Andes, se imprimía, se trabajaba con linotipo, imprimía en plomo, ¿no? Algo que hoy sería absolutamente inadmisible por cuestiones que tienen que ver con la salud, también con el ambiente. Bueno, en esa época aún, si bien se trabajaban con los dos sistemas, con el sistema offset y todavía el Diario de los Andes imprimía, el Diario de los Andes como muchísimos otros medios del país, ¿no? Digo, este vertiginoso andar en los medios de comunicación, no sé si alcanza a reflejar lo que viene ocurriendo en la historia del mundo y de nuestro país también particularmente. Y ahí está la dificultad de poder resumir una especie de historia para poder subirnos, abordar este presente que es tan veloz. Definitivamente creo que la gran diferencia de lo que ocurre hoy con lo que pudo ocurrir hace algunos siglos o 44 años atrás tiene que ver con la celeridad de las vinculaciones comunicativas, no con el desarrollo del humano como actor social, sino qué es lo que ocurrió qué es lo que ese humano hizo a partir de la tecnología, de la invención y de los sistemas de producción, ¿no? El desafío que nos imponemos cada vez que salimos o que giramos con algunas charlas de periodismo es arduo y además es complejo porque algunos nos estigmatizaron buenamente, pero en el caso de, bueno, Gabriel García Márquez, que como ustedes saben, antes del Nobel y del Cervantes fue periodista y siguió siendo luego periodista. Y él fue el que tuvo la bendita idea de decir que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Algo que cuesta defenderlo desde quienes lo hacemos, además porque suena bastante entre pretencioso y vanidoso, decir que es el mejor oficio del mundo. Y si nos retrotraemos a la historia, a esta historia de lo oral, que es previa, no me arriesgaría a decir que es la mejor profesión o el mejor oficio del mundo. Ustedes saben que también hay otro estigma que fue generado hace por lo menos, no sé, 3000 años, que decían que la prostitución es la profesión más antigua que hay. Para que nos enteráramos de eso, debió haber periodismo, o sea que debe haber sido la segunda, ¿no? Para delatar estas actividades que eran hipotéticamente perniciosas. Prostitución que no tiene que ver porque nosotros creo que, o tengo la certeza, que asociamos mucho el tema de prostitución con nada más que
el trabajo sexual de las mujeres, pero no. Mejor saben que yo que en aquella Grecia no eran solo las mujeres y que era un mundo bastante diferente del que estamos atravesando hoy. Por eso esto de defender que el periodismo es el mejor oficio del mundo, probablemente lo dijo inteligentemente García Márquez porque él tenía su fundación, que ahora se llama Fundación Gabo, en aquel momento era eh, eh, fundación del nuevo periodismo iberoamericano, ¿no? Bueno, qué mejor manera de atraer público y estudiantes, como hay algunos acá, si no es decir que el mejor oficio, que lo que deberíamos, lo mejor para estudiar es el periodismo. Como ustedes saben, el periodismo tiene dos grandes escuelas en el mundo occidental. Una es la escuela americana, en la que Argentina adhiere, Argentina, además del resto de los países, en donde el periodismo se estudia como ciencia de la comunicación. En el caso de Europa, el periodismo en realidad es una profesión y como carrera universitaria es de posgrado, o sea, alguien es ingeniero y se especializa luego en periodismo para poder comunicar mejor lo referido a la ingeniería. Bueno, son dos maneras, dos perspectivas, tampoco tan diferentes, aunque sí es muy diferente la construcción que ha habido en América y en Europa de los medios de comunicación, que también solemos a veces confundir periodista y medio. Esta confusión tampoco es inocente, tampoco es graciosa, recordarán ustedes de Orson Welles la película eh, Citizen Kane o El Ciudadano Kane, que de alguna manera habla de qué significa ser propietario de un medio de comunicación y cuáles son los intereses que probablemente los medios de difusión defiendan a partir del periodismo, ¿no? Por lo cual desbarata bastante aquella idea idílica del periodismo superobjetivo, en donde nadie se involucra con ninguna de las cuestiones que pasan en la sociedad, que por otro lado sería técnicamente y humanamente imposible no vincularse. Ya desde el momento que un medio elige una temática para abordar, bueno, ya está teniendo su posición y su inclinación o su sesgo y básicamente su ideología. El problema es creer que la ideología es en sí misma un pecado o una cosa mala, ¿no? Que de alguna manera también aquellos que dicen yo no adhiero a, una, a un partido político o una idea política y yo no adhiero a ningún partido político, en realidad es una fortísima ideología el no adherir, porque también es escindirse de la cosa pública. Y los medios de comunicación se pueden escindir de la cosa pública de ninguna manera. Más allá de que puede haber, como hay medios de gestión privada, como pueden ser hoy la mayoría de los medios, ¿no? Diarios, radio, televisión, redes y otro tipo de canales y de elementos de difusión, y estatales. Pero la diferencia es, es perceptual y no es en sí mismo, porque los que recibimos, que somos nosotros, la sociedad, el público, los mensajes, los recibimos la mayoría de las veces de manera involuntaria y tampoco solemos distinguir si esto lo arbitra alguien del sector privado o si lo arbitra alguien del sector estatal. Por eso estas dimensiones y estas categorías empiezan a quedar viejas o empezaron a quedar viejas desde hace muchos años, no es algo nuevo. Un poco para contar esto de la supuesta independencia también de los medios, una palabra quizás sobreusada, ¿no? Es importante concebir la dificultad para que exista determinada cosa como la independencia. Solemos poner de ejemplo algo bueno para Argentina. En Argentina se celebra el Día del Periodista el 7 de junio
que afortunadamente, porque casi todas las conmemoraciones en Argentina son de carácter necrológico, en este caso no, porque el 7 de junio es el día que apareció la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico post-revolución. Cualquiera que haya leído ese primer ejemplar de la Gaceta de Buenos Aires advertirá que hoy no hay ningún periodista, más allá de las inclinaciones y de las preferencias que tenga, ningún periodista que sea tan enfático y directo como lo fue Mariano Moreno en esa Gaceta, en donde no ocultaba ni pretendía ser objetivo, era una arenga, de alguna manera, era una descripción de una situación y una arenga. Entonces podríamos decir, bueno, quiere decir que Mariano Moreno manipuló a esa sociedad a propósito de esa Gaceta y nos retrotraemos para quitarnos algunos prejuicios de encima y podemos ver claramente que la manipulación con la Gaceta de Buenos Aires no pudo existir por una sencilla razón. Aproximadamente el 95% de la población en ese momento era analfabeta, por lo cual era imposible que fuese directamente afectado, manipulado o convencido, si queremos, para hablar desde otra categoría, por esa publicación, ya que no podían leer. Entonces, ¿cómo se enteraba el resto de la sociedad? Y bueno, por los ilustrados que les contaban lo que decía la Gaceta. Ahora tenemos que ver, en esa traducción, ¿era una traducción absolutamente transparente, literal, o pasaba a través del sedazo propio que cada uno tenemos? Y sin lugar a dudas pasa por el sedazo, por lo cual esa transparencia o esa literalidad que pretendemos muchas veces de los medios de comunicación es inexistente, porque también es inexistente en el humano esa objetividad prístina o perfecta, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que exista eso, por lo cual siempre en el periodismo hay algunos axiomas que no se dicen públicamente, pero se sabe que dicen. La única pregunta que le puede hacer un periodista a su secretario general de redacción, como era el cargo antes, o a su director editorial, como es ahora, es una sola: ¿a favor o en contra? Entonces, hay que entrevistar a alguien a favor o en contra. Este es el ejercicio en general del periodismo honesto. Me refiero honesto en cuanto a que sabemos que efectivamente uno no puede ser nunca absolutamente imparcial y no hay manera de escaparle a la responsabilidad que nos cabe cada vez que elegimos transmitir algo, decir algo y manifestar algo, ¿no? Más allá de que, bueno, se intenta que represente en verdad y con honestidad a la diversidad de voces. Esto es una intención. ¿Se logra? Y es difícil. De la misma manera que si empezamos a hablar de cuándo empezaron los medios de comunicación, tal cual los hemos conocido hasta hace algún tiempo atrás, podríamos situarnos en más o menos, digo, para después de Gutenberg, que inventó la imprenta, el primer antecedente que hay de algo parecido a un periódico, o sea, algo impreso en papel, multiplicado y que tuviese un hecho de carácter noticiable, o sea, novedoso, lo cuenta Noel Neumann por un lado y Falacci por otro, que era en una comarca de la Europa, a la que le decimos nosotros Europa Oriental actualmente, y se llamaba El Aviso. ¿Y qué era? Era la delación de que él vendría siendo el intendente, no existía esta figura, obviamente, porque tampoco no era que lo elegían al hombre. Lo que habían hecho era, delataban que cobraba impuestos abusivos y que no cumplía con sus obligaciones para con esa sociedad. De alguna manera, ahí podríamos situar el nacimiento de lo que es aproximadamente el periodismo. Si nos venimos ahora, decir, bueno, la verdad que el cambio no ha sido muy sustantivo, ¿no? No ha sido muy sustantivo en cuanto a qué es lo que se hace, cómo se hace y cuál es la intención que se persigue a través de los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación, el periodismo, son actores básicos y fundamentales para nuestro sistema institucional actual,
o para las democracias liberales. Las democracias liberales están realmente constituidas a propósito de la intervención de la sociedad, y los medios han sido y siguen siendo las entidades de alguna manera reguladoras de las distintas voces y de la diversidad de voces. Lo que hacen en definitiva es sintetizar esa diversidad, porque si no sería algo deliberativo eternamente y no habría cómo elegir o cómo escoger cuál es la mejor opción. Cuando preguntan sobre los cambios en la actualidad del periodismo frente a lo que pudo pasar en sus inicios, podríamos decir que son gravitantes en los formatos, no en lo profundo. En los formatos, sí, porque antes se requerían alguna expertise de carácter técnico, en donde se centraba todo en la precisión de la palabra, algo que ha ido desplazándose y cambiando. No vamos a decir cuál es mejor ni cuál no, pero esa lógica tiene que ver también con una lógica de la sociedad. A ver, mientras más alfabetizados estuvieron las sociedades, los medios de comunicación tuvieron más oportunidades de entablar una conversación, un diálogo con las sociedades, pero también de ser más observados y menos obedecidos, ¿no? Hay algunos datos que son muy significativos en cuanto a la importancia que tenían los medios de comunicación, como decía antes, cuando eran 4 radios, 5 diarios y 2 canales de televisión en el caso de Mendoza, que sin lugar a dudas había una concentración del discurso, que es algo ahora inimaginable, sobre todo para las generaciones de quienes tienen menos de 30 años. Es decir, las únicas opciones que había de información eran estos diarios, que además tenían una periodicidad, valga la redundancia, diaria. En algunos casos hubo periodos en donde había una edición vespertina o un diario vespertino, como en el caso de Mendoza, que estaba Diario Los Andes, y a la tarde el Diario Andino, de la misma redacción, que era aproximadamente lo mismo, con algunas otras características, porque antes también, con una visión industrial, se le daba formato a los medios. Digo con una concepción industrial porque me siento en la idea de Ford, ¿no? de la línea de montaje. El medio pensaba y definía en poquitas personas y en lugares relativamente concentrados, qué es qué era lo importante para todo el resto de la sociedad. ¿Cuál es la participación de esa sociedad? Bueno, bastante minúsculo, excepto que cuando habían partidos políticos que ingresaban en la discusión pública, o agremiaciones, agrupaciones, sindicatos, en realidad casi que la realidad era lo que nos decía el diario. Seguramente muchos de acá recordarán el caso de Mendoza, tiene algunas anécdotas algunas simpáticas y otras un poco complejas. En el Diario de los Andes se decía hasta hace poco que quien moría y no aparecía en los Andes en realidad no se había muerto. Era tan fuerte la pregnancia que tenía, que era así. Diario de los Andes, políticamente, de la familia Calle, de una inclinación radical, enfrentado con Emilio Civit, aquel que fuera ministro de Roca. Como tenían esta disputa de carácter político, de los Andes hasta hace muy poquito, le diría que hace 20 años atrás, omitía todo aquello que estuviese denominado como civil. No sé si alguno recuerda o ha tenido oportunidad de decir. Entonces decían, por ejemplo, la calle Emilio Civit le decían, escrito en el diario, Prolongación Sarmiento. Imagínense, o sea, ni siquiera le decían el nombre que le corresponde a la calle. Había que adivinar qué quería decir Prolongación Sarmiento. Nadie que camine puede encontrar un cartel que diga Prolongación Sarmiento, ¿no? ¿Cómo sería el poder que ejercían algunas cosas más dramáticas que esas, ¿no? Otro caso que pocos conocen con relación a los Andes y omitir el nombre de Emilio Civit. En el parque, a 50 años, 40 años, había una lanchita, ¿sí? Esa lanchita todo el mundo la conoce como la Cuyanita. Es más,
tuvieron un día que imprimirle el nombre La Cucharita, porque el diario Los Andes la había bautizado así, porque se llamaba Lancha Emilio Civil. Fíjense, a ver, esto es bien importante. Cómo desde la ficción, si queremos, ¿no? Desde la intención y desde la pulsión intencional de un medio de comunicación, hasta se le cambió el nombre, efectivamente, se le cambió el nombre a una de entretenimiento, una embarcación de entretenimiento, porque ese diario no nombraba al líder de Emil Civil. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dice la posverdad, bueno, la posverdad está instalada desde hace bastante tiempo y según algunos agnósticos está desde hace 2000 años más o menos, pero eso corre por cada cual y cada uno según cómo lo interprete. En este devenir de los medios hubo mecanismos de defensa de la sociedad frente a esta, podríamos decir, invasión o intento de manipulación de esos medios que son empresas. Camilo José Cela, hombre de las derechas, como les gusta decir a uno, alguna vez tuvo una definición en un congreso internacional de periodismo excelente, digo excelente, cuando, hablaban de libertad de expresión. Y él, que era un hombre que adhería a esos preceptos, un hombre del liberalismo, aunque conservador, dijo, no, eso se llama libertad de empresa, no libertad de expresión. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto, porque quienes definían y decidían qué es lo que se publicaba, cómo se publicaba, no tenía que ver con las libertades generales de la sociedad, sino con la decisión, la definición y, sí, la libertad de la empresa de poder hacer determinada cosa. Por eso hay también diferencias significativas en cuanto a los medios electrónicos, o que se llamaban medios electrónicos, ahora puede sonar un poco anacrónico. Los medios electrónicos son radio y televisión no paga, los que utilizan el espectro radioeléctrico, que según la definición de Naciones Unidas, el espectro radioeléctrico, diciendo el aire, es un bien de la humanidad, no tiene dueño, pero quienes arbitran ese aire, ese espectro, son los estados-nación. Y es así como se divide en porciones ese aire. En el caso de Europa, por ejemplo, hasta que voltearon el muro de Berlín, algunas veces se cayó el muro de Berlín, la verdad no, solo no se cayó, lo empujaron. Desde ese momento, los medios de comunicación electrónicos en Europa empezaron a privatizarse, pero hasta ese momento el 90% de los medios eran estatales, por lo cual lo que replicaban, lo que decían y su diálogo con la sociedad era desde el Estado, no era desde los sectores privados. Y por eso que los sectores privados tenían bastante más acotado su función general y su función social inclusive, ¿no? Y más controlado sin lugar a dudas. Algo que en Argentina fue muy oscilante. Argentina tuvo varias leyes, varios intentos de leyes. La primera, bueno, en los gobiernos, recordemos cuando empieza la radio, que fue en el 20, con los locos de la azotea, que probablemente hayan escuchado, que es más bien de carácter inicial, primigenio, pero anecdótico, no tenía era una importancia de carácter técnica, pero no era una importancia social, porque las personas en general no tenían radio, no tenían cómo sintonizar eso que podían decir algunos. Todo esto recién empieza a desarrollarse, cuando no, próximo al desarrollo, a la previa de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay una explosión, podríamos decir, de la radiofonía en el mundo, aunque había sido creada 20 años antes, pero en donde, por ejemplo, la BBC, que es la primera que empieza, la BBC de Londres, que es un medio público, un medio que tiene unas características muy interesantes, pero empieza con la transmisión regular a partir recién de 1930, no antes, que fue un fenómeno interesante que fue hijo a la vez del telégrafo, como ustedes sabrán. Es un poco la secuencia de los medios de comunicación, el telégrafo más bien utilizado sobre todo para el ferrocarril, pero bueno, un elemento de comunicación a distancia que era extraordinario, impensado
algún tiempo antes. En el caso de la radio, solemos replicar, y desde el periodismo solemos replicar algunos acontecimientos que tienen que ver con nuestra propia ignorancia. En el caso de la radio, cuando dicen todo el mundo, seguramente lo han escuchado, escuchaba radio. En Argentina, para poner un ejemplo, ¿no? que hubo acontecimientos muy interesantes desde lo político que ocurría en las radios, con los radioteatros, pero además con la parte discursiva política. En Argentina se calcula que había una radio cada 4 hogares, por lo cual no todo el mundo. Así como hubo muchos analfabetos en la época de Mariano Moreno cuando escribía, en la época de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas no tenían ese acceso cotidiano a lo que pasaba en el mundo y a lo que pasaba en Argentina, como estaban los noticieros o noticiarios de los cines. Bueno, sí, pero la cantidad de gente que iba al cine no, de ninguna manera era toda la población, por lo cual la información mediada o mediatizada, como dicen ahora, no es un fenómeno tan antiguo, porque era la mediación de una radio que escuchaba a una familia y esa familia le podía decir a la otra, ¿no? Pero no era directa. Y con una característica que siguieron teniendo los medios de comunicación, y la radio como primer medio masivo, porque fue el primer medio que desde un discurso le llegaba simultáneamente a otras personas a la distancia y esas personas no tenían cómo responderle a ese, no era un diálogo, sino era evidentemente una imposición discursiva. Pero eso, insisto, tampoco era hacia todo el mundo, ni todas las personas, ni todo el mundo tenía radio, por lo cual no todas las personas estaban alcanzadas ni estaban atravesadas por la mediación comunicativa. Ya aquella idea del ágora y de juntarse en las plazas tampoco era tan común, por lo cual también empieza a haber un debilitamiento luego de los sistemas democráticos como se conocieron luego, para que la sociedad y cada uno de los individuos tuviera clara noción de cómo era el entramado y cómo eran las ofertas políticas. Pero siempre este elemento de mediación, no el periodista que decía algo en la radio, sino en la radio misma, ¿no? La frecuencia, la señal, cómo le llegaba, a dónde. La radio tiene sigue teniendo inclusive algunas dificultades importantes para poder llegar y cubrir todo un territorio, problemas que todavía persisten. Lo cierto es que no existía un diálogo, no existía una intervención directa de los públicos frente a ese fenómeno. Era lo que dice el diario, lo que dice el diario sagrado, porque no tenemos cómo discutirle, no era porque la sociedad era ignorante o había decidido ser ignorante, no, de ninguna manera. Y este desarrollo que empieza a ser muy potente cuando luego de aparecer la televisión, en Argentina la televisión aparece en el 52, pero también viendo que había una emisión televisiva, lo que no había mucho eran aparatos de televisión, por lo cual tampoco cumplía el rol que podría cumplir hoy o puede cumplir hoy otro tipo de mecanismos de comunicación. Recién, cuando empieza a aparecer la proliferación de señales y de televisión paga, algunas de carácter satelital, estoy hablando de la década de 1980, y la televisión por cable, cuando empieza a ampliarse de manera notoria la oferta, y también casi en simultáneo, un poco antes, la oferta radial con las FM, que tenía unos requisitos inferiores a lo que es la frecuencia AM, es cuando, de alguna manera, toda la sociedad, no solo la sociedad nuestra, sino la sociedad en el mundo, se dice que en 1990, por primera vez, todos los humanos, en ese tiempo debemos haber sido 4.000 o 5.000 millones de habitantes, por primera vez, todos los humanos en el globo estábamos alcanzados por algún medio tecnológico de comunicación. ¿Qué significa esto? Que bueno, que aquella comunicación que antes era interpersonal
intersubjetivo únicamente, mediante cartas, misivas o algún otro tipo de mecanismos de comunicación, pero que no eran simultáneos, empieza a despertar podríamos decir, un discurso mediado. Por primera vez hay algo que reemplaza, no al humano, porque el humano es el que hace la televisión, pero sí es un aparato que empieza a reemplazar la importancia del humano. Quiero poner como ejemplo algo tal vez un poco infantil, pero que suele servir sobre todo para los alumnos más jóvenes, pero en la época, en la infancia mía o en la infancia de mis padres, el abuelo en una casa, en sistemas patriarcales, era el que se sentaba en la punta de la mesa, el que hablaba, el que tenía la razón, si decía un chiste había que reírse, si decía una cosa importante había que creerle. Ese abuelo fue sustituido por el televisor, ¿no? Y el televisor empezó a ser el abuelo. Todo lo que decía estaba bien, lo hacían callar, callate que está alguien en televisión, empieza podríamos decir, un objeto cuando está desenchufado inanimado, pero animado una vez que se lo enchufa y se lo enciende, a reemplazar nada más y nada menos que al humano. Esto se empieza a detectar en la década de 1990 y bueno, hay mucha teoría filosófica al respecto, muy interesante, algunos muy en contra. Recuerdo uno italiano que lo llamaba el chupete electrónico en la televisión y la caja boba, y también se empezó a demonizar la televisión como un elemento que también, además de reemplazar en la casa al abuelo, reemplazaba en gran parte y en muchas sociedades a Dios, que ya es un poquito más complicado, ¿no? Pero la sustitución discursiva de ese imaginario lo empieza a constituir la televisión. Que la televisión nos cambia a la humanidad, aunque no parezca, aunque no lo detectemos instantáneamente, pero nos cambia cuestiones, acá que está el doctor va a poder decir, la afectación física inclusive, ¿no? El hecho de la distancia en la mirada y el hecho de la percepción de un fenómeno que estaba o sea, lejos, viéndose. Suelo sugerir hacer el ejercicio del fútbol, que no es solo en Argentina, porque es el deporte más popular del mundo. Asistir a un partido de fútbol en una cancha y verlo por televisión son dos elementos absolutamente distintos. Más allá que, bueno, circunstancias, los goles, está todo bien, pero son dos asuntos totalmente distintos. No, de ninguna manera representa, y más, mientras más sofisticado fue la televisación, en donde hay más cámaras, en donde se le ve cuando el jugador le pega, cuando transpira, cuando insulta al otro, quien va a una cancha no puede ver eso, no tiene esa opción, esa posibilidad. Y a la vez, lo que vemos en televisión no es una mirada objetiva universal, es la mirada del switcher, del director y de las cámaras que ese director elige que nosotros veamos, por lo cual también empieza a haber una adulteración en la concepción de la realidad. Esto es así. Hay una adulteración de esto que nosotros decimos, no, pero eso es así porque es en vivo y en directo. Bueno, parece que no es tan así. En el terreno y en el territorio político, algo que lamentablemente ahora el mundo vuelve a vivir y que parece que no para nunca, que tiene que ver con la guerra, Baudrillard, bueno, un intelectual muy conocido francés, habla de la guerra que no fue, refiriéndose a la guerra de Kuwait, la primera guerra del Golfo, que fue en 1991, ¿no? Que era Bush, en donde fue por primera vez que la guerra fue televisada, una cosa que era impensada, en directo. O sea, el hombre estaba tirando para allá y podía matar a alguien o explotar a alguien. A nosotros que nos parecía eso una cosa realmente extraordinaria, mala, ¿no? No extraordinaria. Hoy es lo más grosero que hay, se parece un dibujo, un chiste, no existe frente a lo que vivimos, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que en donde vemos de manera directa cómo la sofisticación armamentística puede destruir algo, que es una cosa, bueno, que ojalá todos tengamos algo de
aún sensibilidad y curiosidad como para que nos afecte emocionalmente y para que entendamos que no es exactamente lo ideal esto que estamos viendo, más allá de la postura que se elija o de la preferencia que se tenga. Creo que es algo bastante dramático y problemático. Y ahora, bueno, ahora sí nos introducimos. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Todo tiene, absolutamente todo. La inteligencia artificial como constructo, inteligencia artificial, las dos palabritas juntas, es de 1930, de algunos ensayos en donde, no casualmente, Estados Unidos y Gran Bretaña empiezan a desarrollar la idea de que hay máquinas o un elemento que debe sustituir la capacidad de deducción del hombre. También hay unas discusiones filosóficas muy intensas y muy interesantes porque sorteando casi un siglo someten el pensamiento a la idea de que todo es lógico. La palabra es una codificación que se puede descodificar. Y a partir de ahí, digamos, todo lo que se piensa y se sabe en el universo está dado bajo esa circunstancia. De hecho, que uno de los propulsores de lo que es la inteligencia artificial fue Alan Turing, que fue este científico británico que pudo deducir lo que la máquina alemana, que se llamaba Enigma, generaba, que era una codificación para que nadie supiera cuándo iban a atacar, a dónde iban a atacar. Bueno, este científico inglés Turing fue el que desarrolla un mecanismo y un sistema para poder efectivamente detectar la codificación de la otra máquina. Y ahí empieza el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué dice Turing al respecto? Que todo lo que hace el hombre, todo lo que dice el hombre, que se puede cuantificar como la palabra misma, tienen que inventar o tienen que generar una máquina que pueda hacerlo. Bueno, a mí se me pone la piel de gallina hasta hoy, cada vez que lo repito. Esto es lo que está pasando hoy. Cada una de las letritas que se juntan para formar palabras, la lee una entidad no biológica. Es difícil decirle máquina, porque máquina tiene un origen etimológico que no tendría que ver con lo que es la inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que hace esto? Es deducir cada una de las letritas que uno va pronunciando y ya sabe leer la intención de lo que estamos diciendo, codifica esto, analiza esto y en una velocidad que es realmente asombrosa y puede replicarlo y sin lugar a dudas, como puede replicarlo por una cuestión hasta de velocidad, lo puede mejorar, optimizar bajo la condición de esa lógica, no necesariamente del discurso humano, que son dos instancias distintas. Volvemos al tema de la comunicación. Muchos dicen, desde la aparición de las redes sociales, que hace poquito cumplió 25 años, 25, 24 Facebook, que no es la primera, pero sí fue la más popular de todas las redes sociales. A partir de la aparición de Facebook, todos quienes tienen un perfil, que es la mayoría o que fue la mayoría, son periodistas. ¿Por qué? Bueno, porque cumplen esa función. ¿Qué función cumple? Bueno, decir del otro lo que el otro no quiere que sea dicho y contar lo que me pasa a mí, contarle al resto, obviamente que determinado y controlado por Facebook o Meta o Zuckerberg o como quieran llamarle, que no es como cuando uno habla en la radio, que habla para todos y que si uno tiene la radio encendida en ese canal, lo escucha. En este caso va absolutamente direccionado hacia donde uno quiere, no, de ninguna manera. Uno cree elegir a quién va destinado, pero no va destinado solamente y a veces ni siquiera a esa persona.
no quiero demonizarlo, digo, quiero tratar de explicar la inteligencia, en el estricto sentido de la palabra, que se utiliza para que un elemento, un canal de comunicación haya subvertido la noción que teníamos de medio de comunicación. Ya no existe una sola voz que le distribuye al resto qué es la verdad, algo que podemos estar o a favor o en contra, pero hay un consenso de la verdad y empieza a haber, bueno, una individuación de discursos en donde cada uno se transforma en un periodista de facto, porque transmite determinada cosa. ¿Cuál es la enorme diferencia? Bueno, primero que no se sabe a dónde llega, no se sabe efectivamente a dónde llega. No se sabe si en el transporte, que aparte es digital, dejó de ser analógico, digamos, es solamente con ceros y uno, y con bits, uno no termina de saber si lo que uno pronunció es lo que le llega al otro lado o a los otros lados. Y no solo no lo sabe, sino que tampoco lo va a poder detectar. Es como que estamos más sometidos a eso que hipotéticamente nos otorga más libertad. Es un verdadero dilema la aparición de las redes sociales. Primero porque otorga una sensación de libertad casi absoluta cuando no existe tal cosa. No existe la libertad absoluta de ninguna manera, ni tampoco en esto. Y además porque hay una intromisión, parece una contradicción o un oxímoron, pero es una contradicción voluntaria de que esa red social, esa y las otras muchas que aparecieron, tienen de mí datos que yo no domino, no sé, no tengo, nunca lo conté, no me di cuenta, porque son en lo expresivo, yo le cuento el famoso ese de las cookies, ¿no? Es decir, vamos para adelante, no me importa, está todo bien. Bueno, lo que hacemos es entregar nuestra identidad desde todo punto de vista, hasta en cuestiones mínimas que realmente seguramente a todos les ha pasado. Estuviste en tal lado, la verdad, no sé si estuve en tal lado, no me acuerdo si estuve en tal lado, no me acuerdo si te lo dijo y andabas con el teléfono, es porque fue. Esto, en el sentido estricto de la palabra, intimida, porque se mete en la vida íntima de las personas. ¿Y cuál es el otro problema? Es que las personas admitimos que eso pase. Lo admitimos con un nivel de concientización total, de ninguna manera, como la mayoría de las cosas. Según los que estudian la conciencia, dicen que más o menos las cosas, las actividades diarias que hacemos los humanos, más o menos, con suerte, el 8% son de niveles conscientes. El resto es automático, no pensado, no reflexionado, pero no quiere decir que seamos irracionales, quiere decir con que la mayoría de las cosas se automatizan. Esto lo explicaba muy bien un científico y además guionista de cine, Mirsky. La mayoría de las cosas no percibimos nosotros inclusive las cualidades del humano. Esto de manejar y que cuando manejamos no pensamos si el motor de explosión y cuánto líquido está entrando. ¿Por qué? Porque ya lo incorporamos como cosa habitual. Lo incorporamos pero no sabemos. Entonces, y me pongo al frente, si me rompe el auto, no tengo idea. Puede haber sido que se destruyó el motor o que se quedó sin nafta, para mí es lo mismo porque no entiendo ninguna de las dos cosas. Por lo cual uno está sometido a ese elemento y a ese sistema. Pero con las redes sociales es un poquito más grave porque definitivamente lo que uno está entregándole es la identidad absoluta, nuestra identidad absoluta, y no solo eso, sino nuestras relaciones. Empeora un poco el camino y las diferencias. Cuando empieza, justamente Turing empieza a hacer ese desarrollo de que la máquina tiene que leer todo lo del hombre, es cuando empieza la teoría del aprovechamiento algorítmico. Ahí es donde nace. Entonces los algoritmos que lo que hacen es esto, tipificar, cuantificar, calificar cada una de las acciones de los humanos que tienen ese aparato. Luego, sin lugar a dudas, lo que hacen es
tensionarnos, podemos decir manipularnos o no, pero sin lugar a dudas nos profundizan un sesgo que nosotros podemos tener. Entonces, si me gustaba el agua, y lo digo 3 veces, me gusta el agua benedictino, a partir de ahí, todo lo benedictino va a venir a mí. Muchos se preguntaban, y durante años, o por lo menos 3 o 4 años, esto de que no les pasó a ustedes que están hablando de agua y después abren el teléfono y les viene la publicidad de agua. Sí, no es esotérico, no es místico. ¿Y por qué pasa desde hace relativamente 10 años? Bueno, quienes hemos trabajado en algunos lugares en donde la discreción era obligación, cuando íbamos a una reunión, ¿qué hacíamos con el teléfono? Le quitábamos la batería. De esa manera no podíamos transmitir, ni recopilar, ni sacar fotos, ninguna de estas cosas. Luego, seguramente todos se dieron cuenta, empezó a haber una cosa rara, que los teléfonos no se le puede sacar la batería. Y por comodidad, para que no se caiga. No exactamente, es porque el teléfono está activado siempre. Siempre, no hay manera de que no esté activado. Por lo cual, si uno quiere que algo de uno no se registre, y va a estar difícil, sobre todo si lo acompaña el teléfono celular o la computadora. Por lo cual el nivel de vínculo, de intromisión que tiene los algoritmos es formidable. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, porque también de alguna manera suena como medio novedoso, ¿no? ¿Cuánto hace que se empezó a hablar así fuertemente? 2 años, 1 año y medio. No tengo un dato muy preciso, pero no mucho más. Sin embargo, la inteligencia artificial es, en general, desde que el uso de la inteligencia artificial empezó desde 1950, pero el desarrollo social de la inteligencia artificial empieza a ser casi desde el principio del 2000, más o menos. O sea, ya nos acompaña hace un cuarto de siglo. Porque la inteligencia artificial opera en otras cosas, no es solamente algunos elementos que son absolutamente asombrosos por su diseño y por su calidad. La inteligencia artificial es Spotify, que es el de la música, o Shazam, estos sistemas que uno hace escuchar la música y el sistema le dice, bueno, ¿y eso por qué? Porque puede leer justamente cuáles son las notas musicales, el acorde, el ritmo, la composición, la voz, entonces dice, esto ya lo tiene cargado ese sistema y eso también es parte de la inteligencia artificial. Lo que ha venido, digamos, a sorprendernos a nosotros, seguramente hay sociedades que no, más fuertemente tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Y ahí ya nos corremos un poco más, avanzamos y se problematiza o se dramatiza más el tema del uso de las tecnologías, que en definitiva, como dice Byung-Chul Han, cuando decimos nosotros, una nieta de 7 años, qué bien, qué inteligente, cómo maneja, cómo domina el celular. De ninguna manera, la tecnología domina a mi nieta absolutamente. Estudió cuáles eran hasta los mecanismos motrices y cuál era el mecanismo de entretenimiento, que es algo muy complejo neuronalmente, ¿no? Como son las maquinitas de los casinos, los teléfonos tienen lo mismo, tienen sistemas de estímulo para que uno ingrese y se siente satisfecho de hacer determinadas cosas. Por lo cual, no es que uno domine esa herramienta, sino que la herramienta lo está usando a uno. Bueno, justamente el coreano alemán dice esto de que nosotros somos la mercancía de estos sistemas, no es al revés como solemos verlo, con algunos agravantes, que somos autoexplotados. Es muy interesante la visión que propone Byung-Chul Han, porque dice que antes necesitábamos que viniese alguien y nos sometiera y nos castigara si no hacíamos, o nos obligara a hacer determinada cantidad de cosas, y ahora somos nosotros mismos quienes nos autoflagelamos y nos autoexigimos hacer una serie de cosas
para la cual no necesariamente nos genera algún tipo de beneficio. Una de las preguntas que más perturba hoy a los humanos, a las personas, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el lugar donde viva, es cuando uno le pregunta, cuando está utilizando cualquiera de estos redes, mecanismos o haciendo alguna cosa, cuando uno le pregunta, ¿para qué lo está haciendo? Y la respuesta es ¿por qué? Sí, dice ¿por qué lo hace? Pero nunca dice, nunca decimos, ¿no? Porque no es ajeno a eso. Nunca sabemos decir para qué lo estamos haciendo. O sea, empezamos a ignorar absolutamente cuáles son los propósitos de las cuestiones que estamos haciendo. Algo que, bueno, no creo que sea definitorio ni que sea, podríamos decir, letal, pero al menos nos quita potestad de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que podemos hacer. Con otro agravante, y es que nos divide socialmente. Esto lo plantea Harari en su libro Nexus, el último, bien interesante, más allá de los sesgos que cada uno puede discutir, en donde la democracia tal cual nosotros la concebimos o la pretendemos, porque normalmente no estamos conformes, y está bien que no estemos conformes, deja de ser. ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas a que nos empujan estos sistemas, estos métodos, es a la reunión y a la asociación con personas que ocasionalmente tienen la misma avidez, gusto, expectativa que nosotros, pero que no tiene que ver con que salimos afuera y hacen 11 grados, ¿no? Pues son cosas distintas. Cuando nos estamos comunicando, nos comunicamos con alguien que también le gusta el agua benedictino, pero vive en La Rioja, no tiene que ver con mi realidad, por lo cual la vinculación y la relación no tiene que ver con la sociedad. La sociedad empieza a disgregarse. Y esto, sin lugar a dudas, es peligroso. Harari propone o dice que todos los sistemas lo que tienen es autocorrección y él confía en que esto también va a tener autocorrección. La Unión Europea hizo una ley en 2016, una primera ley, y la actualiza casi todos los años, en donde sí, ignoro si es muy efectivo o no, sí sé que en general, a diferencia nuestra, suelen ser un poco más apegados a la ley, o sea, dictan una ley y al menos simulan que la van a cumplir. Nosotros no, la hacemos ya sabiendo que lo vamos a cumplir, pero en el caso de Europa. Y, y hace 3 meses aproximadamente, digo esto para ver si es eficiente o no, por ejemplo, una de esas leyes, que se llamó Ley Google, que alcanzó a algunos países, no a todos, le prohibía a Google hacer algo que hace en el resto del mundo, o le prohibía o limitaba a usar, y ahora volvemos al periodismo, a usar lo que los medios de comunicación y los periodistas hacemos en su favor, en favor de Google. De hecho, que los medios digitales en América, no sé en el resto del mundo, porque probablemente también, decimos ahora, somos hijos de Google, porque la única opción que tenemos de mantención, como antes era la venta de espacios publicitarios, ahora es que esa venta de espacios publicitarios la hace Google. Y si no tenemos a Google, no tenemos publicidad, y si no tenemos publicidad, no podemos vivir. En el caso de Europa, que hicieron una legislación bastante rígida, dijeron no pueden utilizar los contenidos de los medios de comunicación que hacen de manera gratuita, e inclusive al revés, porque terminan cobrándoles, digamos. Es medio parecido a lo que pasa con las aplicaciones, ¿no? Con estas aplicaciones que yo para trabajar en Pedido Ya, o un negocio para tener el servicio de Pedido Ya, le tiene que pagar el 30% a Pedido Ya, que es lo que Pedido Ya es una aplicación, digamos. No parece muy justo. Bueno, en el caso de los medios de comunicación, del periodismo y de Google, hace poquito, insisto, tuvo que pagarle Google una cifra que es de 26.000 millones de euros, que para nosotros es muchísima plata, pero seguramente para Google no debe ser tan significativa porque difícilmente dejen de generar estas prácticas de qué cosa, bueno, de concentrar absolutamente qué cosa, los datos.
Y a propósito de concentrar los datos, lo que hacen es concentrar la distribución de esos datos. Por lo cual, una persona para leer el New York Times normalmente pasa por el canal de Google. Y ahora con el diseño de las inteligencias artificiales de estos mismos proveedores, si bien hay un actor que está un poco fuera de la competencia, que es ChatGPT, el resto, como es el caso de Elon Musk con X o como es el caso de Page con Google, han desarrollado su propia inteligencia artificial. Seguramente a todos nos pasa, el tema es que quizás no todos le prestemos atención porque en algunos casos entendemos que no es necesaria. Hoy, cada vez que uno abre Google, que lo hacemos, creo, a ver, es tan formidable lo de Google que decimos, en vez de buscar, detectar, indagar, decimos googlear, porque lo que hacemos es googlear. Fíjense la importancia que han adquirido estas mega desarrolladores de tecnología. Pero cada vez que entramos ahora a Google nos aparece la primera respuesta, a diferencia de hace poquito atrás, es Gemini o Gemini o Gemini o como quieran llamarle, que es la inteligencia artificial. O sea que la verdad, de una manera eh, muy contundente, es la que nos trae Google, no es la existente o la posibilidad de macharla o de compararla con la realidad. Eso es lo que está ahí. En cuanto al periodismo, y sobre todo para los que estudian, ejercen el periodismo, el desafío no me arriesgaría a decir que es mayor que antes, puede llegar a ser más entretenido que antes, pero es cobrar fuerza, y la fuerza que podemos cobrar quienes hacemos periodismo y los medios de comunicación, con esto, con que sea coherente lo que nosotros relatamos, contamos y con la realidad que se pueda experimentar cuando son cuestiones de carácter menos abstractas, digamos esto, ¿no? Esto es decir, la temperatura o decir cuestiones que son más próximas a las vivencias de cada uno. Obviamente que cuando las cosas ya toman una distancia es bastante difícil y es bastante difícil para los medios de comunicación en general y para el periodismo en particular poder competirle, porque en verdad que nosotros no tenemos los datos de todos los lectores, de todos los oyentes, y con esa finitud, no tenemos esa capacidad. Por lo cual, el orden que se está dando en el mundo, a diferencia de lo que se calculaba en las utopías de los 70, lo que hay es una mega, hiper, super concentración. Y es la concentración, nada más y nada menos, que del discurso. Por lo cual, es una instancia difícil si no tenemos al menos una actitud, yo no digo de resistencia, porque es una palabra que no me gusta porque parece como que uno está siendo atacado, sino más bien de reflexión. Y con esto no digo que lean los medios en los que estamos nosotros, pero sí tener esta intención y esta decisión de que seamos nosotros, públicos, los que elegimos y no que nos elija esa realidad, porque de esa manera lo que estamos haciendo es reconstruyendo una realidad que no nos corresponde, no nos compete y seguramente no va a ser mejor que la que hemos venido construyendo nosotros, aunque no de manera demasiado participativa como seguramente una democracia más intensa requeriría, pero entiendo que es una de las posibilidades de los mecanismos para que no sea solamente la imposición de estos recursos y de estos discursos. Lo veían, se trabaja bastante en la actualidad como dato el hecho de la publicidad de publicidad, no, de un mensaje que daba Macri en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé si lo vieron, en donde Macri salía diciendo que no votaran a su candidata y que votaran al candidato de Milei, que definitivamente es quien ganó, Adorni, que es el vocero, y fue una pieza articulada, fue un mensaje articulado con inteligencia artificial. Algunos
dijeron era muy notorio porque uno se daba cuenta. Lo cierto es que ya no podemos deducir si tuvo incidencia o no, porque son miles de factores los que operan, son muchísimas las variables que operan y sobre todo el tema del voto. Pero que generar esa confusión ya en sí mismo, generar esa confusión e imponer el mensaje, sea verdadero o no sea verdadero, es en sí mismo nocivo, porque alguien que tenía decidido su voto por la izquierda o por el sector o por quien sea, se ve invadido por ese discurso, inclusive que es un discurso de discusión si era o no era, si era verdad o no era verdad. Si Macri hubiese querido decir, porque probablemente si a Macri le hubiesen preguntado, le hubiesen puesto pentotal, como decíamos antes, hubiese dicho lo que decía de manera apócrifa en ese video, ¿no? Entonces, esto de la dificultad de determinar qué es verdad y qué no es verdad es un problema no menor. Eh, porque entiendo, y esto es, eh, obviamente tiene que ver con las experiencias de cada uno y con lo que veo y con lo que eh, experimento diariamente a través de los medios de comunicación, la situación termina siendo para nosotros, al menos quienes trabajamos de esto, eh, triste, no podemos ser peligrosa, porque el problema es mucho más profundo que decir nos vamos a quedar sin trabajo los periodistas. Eh, Tiene que ver con la falta de cotización de la verdad. Es como que la verdad, si no es verdad, no importa. Si es verdad, no importa. Si no es verdad, no importa. Entonces, es una dificultad porque nuestra tarea, y podemos decir, aunque suene altruista, nuestra misión es poder transmitir esto que es la verdad y la importancia que suele tener la verdad en la humanidad, ¿no? En las relaciones humanas y en las relaciones con el planeta también, no solamente entre nosotros y con nosotros mismos, por lo cual nos pone en una situación delicada. Algo que es más bien del lado de la curiosidad por el entretenimiento es cuánto se usa los recursos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial me refiero a lo conversacional, que es los chats, y a la construcción de imágenes. No sé si han tenido ustedes las ganas o la posibilidad de ensayar esto de que ahora podés hacer tu video y podés poner una foto y actuarla y todo eso, que es parte del divertimento y que seguramente eso no va a alterar ni adulterar algo, siempre que se sepa para qué se va a hacer y si tiene nada más que como propósito algo que tiene que ver con el entretenimiento. Ahora ya si se modifica esto como hicieron con esta periodista Mengolini o como en muchísimos otros casos, pongo esto que son los temas más resonantes, bueno, empieza a ser un perjuicio bastante complejo luego de desentramar, porque ¿cómo podemos después, con toda esta potencia algorítmica, cómo vamos a poder luego desentramar cuándo es verdad y cuándo no es verdad? Va a ser de enorme dificultad. En el caso, bueno, del periodismo, el uso de la inteligencia artificial es muy frecuente, pero es tan frecuente también como detectable. Carlos Martínez comenzamos hace poco, en donde la propia inteligencia artificial hace una lectura de las notas y dicta, ¿sí? Hay un porcentaje importante de uso de inteligencia artificial. En otros casos ya han perdido el pudor y replican algo, inclusive le dejan se ha hecho o no, delata que no fue hecho por el propio periodista. Algo que lo que significa para nuestro oficio y la profesión, es decir, en realidad es el abandono propio del ejercicio del trabajo. No podemos echarle culpa al ChatGPT ni a OpenAI ni ninguna de las otras cosas. No tenemos que adjudicar nosotros mismos la responsabilidad de hacerlo. En cuanto a quién lo hace mejor, el periodista o la inteligencia artificial, no, la superación de la inteligencia artificial en cuanto a qué, a la construcción literaria, por decir, a la narración, suele ser
factible lo de inteligencia artificial, justamente porque tienen absolutamente todos los datos y tiene un mecanismo de ordenamiento que ningún humano lo tiene. De hecho, que asustó a muchos científicos algunos procesos que se han producido con la inteligencia artificial, algunos viejos, ¿no? No sé si algunos se acordarán, pero la primera vez que una máquina que fue de IBM jugó con varias partidas con el campeón mundial de ajedrez, y cuando le ganó el campeón mundial de ajedrez, bueno, la verdad que es, podemos decir, frustrante, porque, bueno, la máquina en realidad lo que puede hacer es albergar todas las posibilidades de jugada, y entonces la capacidad que tiene de resolución de la jugada es superior. Ahora, eso es no humano. Sí, soy categórico. ¿Se va a regular? Sí, se va a regular, excepto que no quede un hombre para que lo regule. Sí, sí, claro, pero ese es otro de los temas que parece o que puede llegar a sonar medio New Age, ¿no? Pero la diferencia más ostensible que tiene la tecnología en relación a la posibilidad de esto, de subrogar a algunas actividades del hombre, tiene que ver con la velocidad. Eh, y, y ahí también tiene que ver con la decisión del hombre. Sí, por eso yo decía tenemos claro el por qué, pero no tenemos claro el para qué. Entonces, apurate. ¿Para qué? Hay un viejo chiste de esto, ¿no? Pero, ¿para qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tener una actitud más allá del chupete, que es interesante, del chupete de redes sociales y posibilidades de hacer cositas y divertirnos con medio, es pensar el para qué y no apresurarnos a hacer cosas que no son necesarias. Una de las cuestiones que está bastante estudiada desde la psicología social, en la escuela de Pichón Riviere, pero en la actualidad, es que la activación de las redes sociales en realidad es nada más que un distractivo. O sea, lo único que produce, o lo único que produce, digamos, en niveles de productividad, para la redundancia, es distracción. No aporta una otra cosa. Entonces, tener más clientes, no, la verdad que no. Es de carácter distractivo. Que creo que a todos nos pasa y nos cuesta tener una secuencia. Yo no quiero imaginar en la educación actualmente. Hace poquito tuve la oportunidad y el honor de participar de ese congreso de educación, del debate si entran al aula con el teléfono los chicos o no, si al revés, si el docente tiene que decir, che, así se usa el teléfono. Digo, esto puede parecer muy pueril o de viejo, pero sí, entren con el teléfono. Ahora, ¿qué va a hacer con el teléfono? Claro, hay una distinción en el caso de educación, que es muy fácil decirla, pero muy difícil cumplirla, y que tiene que ver que en realidad la escuela o el aporte académico tiene que ser hoy únicamente para enseñar a pensar. Todo el material instructivo, informativo, está por todos lados y está con mayor precisión y mayor celeridad. No es que no sirva, y lo digo yo, insisto, como viejo y romántico en algunas cosas, siempre hay cuestiones, los símbolos y los signos, que ese es el kit tal vez de la cuestión, que han empatado lo numérico con los símbolos, ¿no? La teoría de Taring es esa, ¿no? Que obedecen otras disciplinas también, no solamente en esto. Pero es que la palabra es un número, digo, ¿no? O sea, que tiene que pierde el símbolo, podríamos decir, ontológico que puede tener la palabra para adquirir algo de carácter absolutamente, no voy a decir esto porque se va a confundir, pero, o material, pero ese es el concepto. Entonces, como que todo es reemplazable desde ese asunto de carácter material. ¿Tienen que regular? Sí, sí, todo pero regulado.
hasta eso dicen, a mí no me consta, porque no tengo posibilidad de entrevistar a Zuckerberg, pero que ellos mismos, inclusive con este dato, que seguramente fue bastante conocido, de que se pusieron dos algoritmos a trabajar y se les escapó de la posibilidad de lectura de los que lo diseñan. ¡Epa! Ya están creando otra cosa, ¿no? Muy parecido a todo lo que se ha ensayado desde hace muchos años con la ciencia ficción, pero es probable. Pero, y luego, retrotraigámonos, ¿cuándo fue? También en 2016, cuando, yo soy muy malo para los nombres, pero alguien se va a acordar de cuando eh, elemento japonés que había que ir a buscar a los lugares, ¿cómo se llamaba? El Pokémon. Sí, bueno, si ahí no le va a echar la culpa. O sea, sí, está bien, lo fabricaron, lo otro, pero andar buscando un bichito simbólico, todo, no, digo, no es muy sano, no es muy sano como ejercicio humano. Es mi mirada, probablemente a alguien le parezca fantástico, pero me parece que, y ahí tiene que ver con el autosometimiento, ahí no puede decir que vino alguien y te dijo, andá a perseguir al Pokémon.